El carisma no es ser esa persona estridente, el payaso de la sala. ¿Qué es el carisma? Es una técnica, es una habilidad. De algún modo, carisma es esa sensación que tú impregnas en los demás simplemente existiendo. Tu forma de hablar, tu forma de comunicar. Y entonces tú ves una persona y dices, es carismática. Y realmente hay una definición básica al respecto y es... Fernando Miralles, campeón de España en oratoria, ganador de 11 premios internacionales y mentor de comunicadores, líderes y creadores de contenido. Cuenta con más de 4 millones de seguidores en redes, donde divulga técnicas de oratoria que impactan, inspiran y venden. ¿Cómo impostamos la voz sin parecer fingidos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver si lo notas. ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Al principio va a costar, pero una vez lo logres, vas a empezar a comunicar de una manera que sea grave, asertiva y llegarás a impostar. Top. Y el orador castrado es ese que cuando quiere hablar se limita a sí mismo, se castra sus ideales para no compartirlos con los demás por miedo al que dirán. Ahí ya tenemos una persona cero carismática. En todas las cenas de Navidad va a haber polémica cuando hablas de política. Búscala. ¿Tú de verdad te estás expresando sin miedo al que dirán? Uy. Nosotros no tenemos que gustar a todos, tenemos que gustarnos a nosotros y eso lo hacemos respetando nuestros valores y nuestro conocimiento. Entonces, eso te resta carisma completamente, te resta confianza. Eso está muy relacionado con la autoestima. Y ahí entra un punto que ¿es la gallina o es el huevo? Yo creo que de tu comunicación nace tu autoestima. No tienes que esperar a tener autoestima para comunicar bien, tienes que empezar a comunicar lo que te dará autoestima. Imagina esto. Entras a una sala, todavía no has dicho ni una sola palabra, pero tú ya estás comunicando. La postura de tu cuerpo, tus gestos, tu energía, cosas sutiles que no se ven, pero que transmiten muchísimo. ¿Qué acabas de transmitir? ¿Y qué pasaría si tú pudieses entrenar aquello que comunicas sin necesidad de fingir? Hoy traemos por segunda vez en nuestro podcast a Fer Miralles, un gran referente en oratoria en español, campeón de oratoria y formador de grandes personajes en redes sociales, en medios, en empresa también. Bienvenido, Fer. Vamos a hablar. Muchísimas gracias. De muchos temas de comunicación. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme una segunda vez, qué ilusión. Yo más feliz de tenerte aquí porque además hemos tenido muchos momentos interesantes donde hemos aprendido, bueno, yo he aprendido muchísimo de ti en comunicación, pero también más allá de comunicación, en valores, en familia. Creo que tenemos muchas situaciones en común también familiares que fuera de cámaras lo hemos estado Muchos comentando. tiempos coordinados, sin duda. Seguro que sí. Y me hace mucha ilusión que hoy hablemos, más allá de técnicas de comunicación, podamos hablar de aquello que no se ve, pero que transmite muchísimo y tiene que ver con el carisma. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, además es algo que hay que potenciar. Totalmente. Creo que y pocas veces se habla, ¿no? Porque muchas veces hablamos de técnicas, que técnicas evidentemente tú eres un genio en comunicar o en enseñar sobre técnicas de comunicación, pero también eres un genio en transmitirlo de una manera muy particular y por eso he querido traerte a este espacio para que nos compartas más de eso. Así que mi primera pregunta va en relación a ¿qué es aquello que tienen aquellas personas que transmiten ese carisma con fuerza? Porque es evidente que hay personas que cuando entran en una sala parece que piden perdón con la mirada y hay otros que sin decir nada comunican con una potencia que te deja grabado en la memoria todo lo que te dijo, todo lo que fue esa persona. ¿Qué han entendido ellos que no han entendido los demás? Muchas cosas. Aquí vamos a abrir un melón importante. Sí. Lo primero, vamos a ver qué es el carisma, porque el carisma es algo que la gente no sabe definir y que queda muy etéreo, porque dices, es una técnica, es una habilidad, de algún modo carisma es esa sensación que tú impregnas en los demás simplemente existiendo. Tu forma de hablar, tu forma de comunicar, cómo lo plasmas a través de la ropa, la voz, el énfasis, y entonces tú ves una persona y dices, es carismática, cae bien, impacta, no deja a nadie indiferente. Esa es la cultura popular de cara al carisma. Y realmente hay una definición básica al respecto y es ser tú mismo. Es gente que no se castra. Yo hablo mucho del orador castrado cuando trabajamos con el carisma y es... Tú estás hablando tal y como tú hablas de verdad, sin ningún tipo de filtros, sin cámara. Ejemplo, y aquí puede gustar o no, pero un Donald Trump es carismático. ¿Por qué?
porque habla de lo que quiere, como quiere, generando la polémica y sin importar. De hecho, muchos de los que le votaron están totalmente en contra de cómo lo está haciendo ahora. Gente que no le votó ahora está muy a favor. En fin, no ha generado a nadie indiferente, pero es su carisma, su forma de actuar. Tú tienes que pensar también en cómo puedes ser tú mismo, cómo puedes transmitirlo, pero no tú mismo en el sentido de yo voy a decir lo que quiera sin ningún filtro. No, ¿tú de verdad te estás expresando sin miedo al que dirán? Uy. ¿Tú de verdad estás haciendo las cosas sin que pienses en que un tercero te va a juzgar? Y ahí hablo del orador castrado. Y el orador castrado es ese que cuando quiere hablar se limita a sí mismo, se castra sus ideales para no compartirlos con los demás por miedo al que dirán. Ahí ya tenemos una persona cero carismática. Las personas carismáticas son esas personas que a veces incluso son excéntricas. Gente que vemos por la calle y dices, joder, es que qué libertad, hace lo que le da la gana. ¿Cómo impacta? Parece que no le importa. Eso es lo que conecta. Y hay un símil muy bueno, que es el anciano con 80 años, cuando va a un restaurante y si a alguien no le gusta, lo dice sin ningún filtro. Tenemos que ser ese anciano. Tenemos que ser esa persona que cuando habla le da igual la opinión de los demás, que sí, que va a generar polémica. Bienvenida sea. Esa es la vida. ¿Y tú podrías describir cómo es el perfil psicológico de ese orador castrado? Porque mientras lo ibas diciendo decía, es que yo puedo ser ese orador castrado, ¿eh? Aunque yo sienta que tengo carisma, pero wow, es que me identifico con algunas cosas. Miedo al que dirán siempre ha estado presente en mi vida. Obviamente cada vez menos, ¿no? Pero ¿cómo sería para ti esa persona que tú dices, es que esta persona tiene mucho potencial, pero es un orador castrado? Sobre todo es más en lo que tú te limitas. Por ejemplo, un perfil psicológico no podemos llegar a analizarlo y tendríamos que traer un psicólogo, pero sobre todo, ¿hay gente tímida, introvertida que es carismática? Sí. Por ejemplo, un Mark Zuckerberg, en el momento en el que él era muy tímido, muy cerrado, tenía cierto carisma, cierta leyenda. Luego, a medida que él lo ha trabajado y ha demostrado ser un poquito más abierto, ha generado todavía más carisma. Elon Musk, por ejemplo, muy tímido, muy introvertido, se expone públicamente y dice lo que piensa y desarrolla su carisma. Entonces nosotros tenemos que ver que una persona es carismática en el momento en el que comunica sin filtros todo lo que piensa, pero no sin filtros, como decimos, de oye, yo no voy a decir esto por A o por B, sino yo lo voy a explicar porque es lo que pienso de verdad, es lo que ya he filtrado en mi cabeza y he argumentado que es una tesis válida y a partir de ahí lo expongo. Ejemplo, en el prepodcast yo he hablado y he dicho, me da igual si opináis de la misma forma respecto a la paternidad o no, y he lanzado reflexiones quizá polémicas. Perfecto, yo las digo, y a partir de ahí, guste o no, es como lo transmito. Y esto se nota muchísimo en los gestos, en la pasión, porque cuando tú te reprimes, directamente empiezas a adoptar posturas más cerradas, la voz se te cae al suelo, empiezas a desviar la mirada, y hay un montón de partes no verbales que están afectando porque tú no te lo crees. Y esto pasa mucho en empresas, cuando hay un jefe que no es abierto, que es más autoritario, y el empleado que quiere decir cosas se hace pequeñito. Ahí pierdes todo tu carisma, porque te estás castrando. Tú eres capaz de hablar con pasión, dejas de estar castrado y empiezas a ser más carismático. ¿Tiene que ver tal vez con una falta de autoestima? Sí. Sí. Muchas veces. Porque la falta de autoestima te lleva a no expresarte. Y sobre todo esto viene desde pequeños. Porque al final los niños solo buscan dos cosas. Y todo se forja entre los 0 a los 7 años. Más o menos. Un niño quiere sentirse amado y quiere atención. Si tú le das a un niño amor y atención, desarrolla autoestima. Si desarrolla autoestima, luego lo vamos a ver en otras etapas de la vida, cómo lo va implementando, porque ya tiene esa atención, ergo no necesita validación de los demás, y como no necesita validación de los demás, porque tú como papá ya se lo diste, entonces ya tenemos una persona que es capaz de expresarse teniendo esa parte bien satisfecha. Wow, me parece todo un reto, la verdad. O sea, empezar a enfocarnos en el carisma. No sé si realmente al final esto se puede entrenar con el tiempo. Me imagino que claro. Sí se puede entrenar. Sí, es como un músculo que se entrena. Es como un músculo. Si tú aprendes a hablar bien y desarrollas, por ejemplo, estructuras, y eres una persona muy tímida, cero carismática, porque te haces pequeño, te limitas, y de pronto vas a hacer un discurso, practicas una estructura, lo aplicas, ves que te sale bien, ves que obtienes retroalimentación positiva del público, aumenta tu autoestima, has tenido esa validación, quieres volver a repetirlo. Y vas encontrando tu punto. Eso es un poco lo que me pasó a mí también. ¿Sí? Yo he tenido suerte, a mí mis padres me dieron mucha atención y mucho amor.
Entonces tenía cierta base para poder ser diferente al grupo de amigos. Yo no buscaba la validación del grupo de amigos, pero respecto a hablar en público, cuando yo salía, lo hacía bien, en ese nivel, en ese momento de la historia, y yo obtenía una validación positiva. Y esto hacía que yo quisiera volver a participar, porque recibía atención y me sentía amado. Volvía a hacerlo y volvía a recibir atención y volvía a sentirme amado. Y volvía a repetir. Pero gracias a tener esa base en casa, yo no tenía que hacer lo que el público me pidiera para lograrlo, sino que yo ya decía lo que yo quería decir, gustara o no, y acababa gustando porque era yo. Y era mi visión, gustase a unos o cabrease a otros. ¿Cómo empezamos a entrenar esto, Fer? O sea, ¿qué es lo primero que debemos entender para hacerlo bien desde el principio? Sobre todo pensar cuál es tu línea base en cuanto a comunicación, valores y argumentos. Tú tienes que, igual que te decía Pincho en un programa que recomendamos a todo el mundo, tú tienes que analizar la línea base de la no verbal de una persona. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra línea base y tener claro cuáles son mis valores, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis pilares, mis cimientos, qué pienso y sobre todo tener muy claro tu argumentario. Y cuando tienes claro ese argumentario, vas a ir, por ejemplo, a cenas con familiares, amigos, la suegra, el cuñado, donde en todas las cenas de Navidad va a haber polémica cuando hablas de política. Búscala. Es decir, tú llegas allí, desarrolla esto y tienes ganas de pelea, desarrollémosla. Pero Fernando, es que me da miedo, voy a generar polémica y si les caigo mal... Vale. Yo siempre te he comentado en otros podcasts, como el que estuvimos, que tú tienes que hacer que el otro esté a gusto. Pero tú estás ahora desarrollando tu habilidad de dejar de castrarte. Y para dejar de castrarte tienes que tener claro cuáles son tus valores y tus pilares de conocimiento y a partir de ahí vas a exponerlos en una reunión, guste o no guste. ¿Por qué? Porque ahí estás entrenando tu capacidad de explicar temas sabiendo que al otro puede ser que le genere un rechazo. ¿Y qué pasa? Que tú vas a ver el rechazo a nivel no verbal en el otro. Te vas a sentir mal cuando lo estés haciendo y detectes, hostia, esto no le está gustando, ¿qué hago? Mierda, está cabreando, se ha hecho un pinzamiento en nariz, está cuchicheando al de al lado. Sigue. ¿Por qué? Porque tú estás entrenando tu capacidad de decir cosas y que haya público al que no le convenza. Nosotros no tenemos que gustar a todos, tenemos que gustarnos a nosotros y eso lo hacemos respetando nuestros valores y nuestro conocimiento. Y siempre habrá un público al que le gusten tus ideas. No pasa nada. Cuando logres eso en un formato más privado, de familia, que quizás ya lo hagan por esos choques familiares, claro, a partir de ahí amplificamos a otros lugares y momentos. Por ejemplo, en el trabajo. Ejemplo, nos vamos con un cliente controlándolo, para no perder ni el trabajo ni perder el cliente. Claro, pero porque ya me imagino, controlando. claro, cuando te has coartado durante tantos años y empiezas a ser tú, es que muchas piezas se pueden caer alrededor. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando yo salí del armario ideológicamente en algún que otro programa, por ejemplo, con Wall Street Wolverine, yo hice una entrevista, fue la más política que he hecho en mi vida. Y la gente me decía, Fernando, ¿no tienes miedo a explicar estos temas? Digo, si tú supieras la cantidad de empresas a las que he ido, pensando que no me iban a contratar o a despedir, y de pronto me dicen, joder, ¿cómo estoy de acuerdo con lo que dijiste en ese programa? Estoy muy de acuerdo. Qué pena que la empresa no lo podamos decir por miedo. Te das cuenta de que hay más gente que piensa a veces como tú, de lo contrario. Y la gente que no piensa como tú, directamente no te lo dice. No te va a criticar, porque al final lo dices de una forma elegante, educada, serena, no vas por ahí criticando, simplemente es una exposición de ideas. ¿Y cuál es el impacto de esto? Es decir, ¿qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes? O sea, ¿qué has visto tú cuando has sido mucho más contundente con tus ideales y has expresado más abiertamente tus valores? Que la gente te aprecia más. La gente empieza a entender valores tuyos, no solo la parte profesional. Y un ejemplo de esto son los influencers normales, que no se dedican a divulgar cosas, sino a enseñar su vida. Generan una conexión muy fuerte a nivel emocional porque has entendido cuáles son sus ideas, sus opiniones, siempre y cuando se abran. Y conectas con valores. El ser humano necesita estar en grupos y en tribus. Y nos encanta encasillarnos. Por ejemplo, somos un grupo de emprendedores aquí en Andorra que estamos viviendo aquí. Entonces somos una especie de grupo que nos apoyamos entre todos porque somos un grupo. Claro. Si nos encontramos, por ejemplo, imagínate, nos vamos de viaje a México, no nos conocemos y un día cenando decimos, oye, yo estoy en Andorra, no me digas, ya está. Solo con eso ya confiamos más en uno en el otro porque sentimos que pertenecemos al mismo grupo. Cuando tú expones las ideas de manera firme y convencido, vas a generar
tu propia identidad de yo pertenezco a este grupo. De modo que el resto de personas que se identifican con este grupo, acabas de acelerar el nivel de confianza como si no hubiera un mañana. Y aquí nos vamos a los marcos contextuales en comunicación, que es lo que hace muy bien ahora la izquierda con todos los casos de corrupción, lo que está haciendo muy mal la derecha en España en la oposición, y que todo viene de distintas eras. Pero sobre todo, entender un detalle. Se ha generado un enemigo, que en este caso han salido a decir, y ahora entenderás por qué lo del carisma y cómo aplicarlo. Cuando sale un gobierno y te dice, el culpable de la corrupción no somos nosotros, es posible, sí, ha sucedido, pero no pasa nada, hay que frenar la extrema derecha. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cuando nosotros señalamos a un enemigo, estamos generando un efecto grupo contra él. Y aunque tú y yo no nos llevemos bien, si vamos contra fulanito, porque lo odiamos, somos capaces de pausar nuestra guerra para unirnos contra él. Y en ese momento somos un nuevo grupo. Es más, vienen tiempos de guerra. Seguro. Estamos entrando en momentos bélicos. Vamos a ver cómo esta similitud que a veces vimos en el mundo empresa va a suceder con los gobiernos y países. Entonces, cuando tú quieres controlar a nivel carismático y sobre todo generar conexión, ¿a quién vas a citar de autoridad? ¿Quién va a ser tu referente? ¿Quién va a ser el enemigo? ¿Y qué verdades accionables vas a marcar? Y a partir de ahí tenemos una estructura. Ejemplo, una de las cosas importantes que decía Marco Aurelio a la hora de desarrollar tus modelos de negocio, cito la autoridad de Marco Aurelio, por tanto todos aquellos que se identifiquen ya los tenemos. Y ahora generamos enemigo. El culpable es la gente perezosa, el culpable es la gente que no te deja progresar. Ya estamos señalando un enemigo con el que muchos se van a identificar. Acabamos de acelerar los grupos, acabamos de conectar e indudablemente, si haces las cosas bien y no te limitas, ya has desarrollado carisma. Porque has traído una fuente que te identifica y te conecta, has generado un enemigo que va a polarizar y tienes el ingrediente perfecto para generar un grupo. Wow. Eso es una forma también, claro, de influencia, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, muchos invitados lo harán aquí siempre. Claro. Siempre un invitado te va a citar una autoridad, un referente. Sí. Después van a generar un enemigo. Total. Sea físico, es decir, una persona física o un concepto. Y después te darán su verdad accionable, que es, y este es mi método, este es mi modelo, esta es mi tesis, y te va a decir que la ejecutes. Y curiosamente, esas personas que expresan de esa manera sus verdades son las que más éxito tienen al final. Y yo me pregunto, claro, no, es que este episodio pues va a generar mucho revuelo, incomodidad y demás, pero es curioso porque genera más cohesión que separación. Es decir, mucha más gente sale a comentar por qué están de acuerdo con la postura del invitado. Es increíble. Eso es. Y luego también influye una cosa, y es que si de pronto todos los comentarios rápidamente son positivos, el que piensa en contra duda de su propia opinión. Como pertenecemos a grupos y queremos caer bien y queremos entrar en esos modelos, si vemos que de pronto todos los comentarios son negativos, el que va a hablar de algo negativo tiene más incentivos de publicarlo porque quiere formar parte del grupo, lo está viendo en negativo, pero de manera contraria, si ve todo positivo, el hecho de estar pensando en negativo, el mismo se cuestiona. Y a partir de ahí no sabe si publicarlo o no porque ha puesto en duda su propia opinión. Es decir, el efecto grupo es tan importante que a veces dudamos incluso de nuestras propias actuaciones. Ejemplo, cuando nos mudamos, nuestras familias seguramente en algún momento estuvieron en contra, porque te alejas de ellos temporalmente. Claro. O te estás alojando de lo que ellos consideraban normal. Entonces llega un momento en que tú dices, ¿estaré tomando una buena o mala decisión? Cuando sabes que has hecho una tesis racional, objetiva, y dices, es que compensa porque voy a tener más tiempo libre para estar con mi familia. Y si me quedo en este sitio y voy a tener mucho menos tiempo libre, prefiero tener tiempo libre. Claro. Entonces, tú que tienes clara tu idea, el efecto grupo te dice, ¿y si no? ¿Y si le estaré cagando? ¿Y si no es una buena decisión? Y empiezas a dudar de tu propio pensamiento. Por eso te decía, para tener carisma tienes que tener muy clara tu línea base, tus argumentos, porque va a haber momentos en los que dudes y te lo hagan tambalear. Ejemplo, yo no formo a políticos. No me gusta. Prefiero no formar y formar a empresarios. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, imaginemos, vamos a un mundo bélico donde se acaba la empresa y de pronto todo mi entorno, imagínate que son políticos. Fernando, venga. Mi efecto grupo hará que yo empiece a pensar, ¿y si
me estoy equivocando. Y si tuviera que formar, teniendo clara la línea base y por qué hago lo que hago, me va a permitir mantenerme en mis 13 y seguir siendo carismático, porque el efecto grupo nos va a arrastrar, indudablemente. Y ahora que la audiencia piense cuántas de las decisiones que hemos tomado han sido influenciadas por un tercero, de forma consciente o inconsciente. Seguramente todo el tiempo. Todas. Seguro. Tú ahora piensa, con tu hijo, se está desarrollando. ¿Tu hijo crees que va a tener libertad de pensamiento? Va a ser influenciado. Creo que mi labor está en cuán permeable va a ser esa influencia en él. Y de eso, precisamente, de saberle transmitir valores desde el principio, que él los tenga claros, para que él sepa en qué momento el contexto empieza a influenciar. Porque de que va a pasar, va a pasar. Pero una cosa diferente es que pase de una manera muy inconsciente y otra que dices, bueno, sí, cedo porque está alineado a mis pensamientos. ¿Sí? Sí. De hecho, ahí la duda, y tienes razón, es hasta dónde llegamos. Ejemplo, tu hijo, igual que mi hijo, van a empezar a desarrollar su modelo de pensamiento de cómo entienden el mundo. Ellos no tienen ni idea. Claro. Entonces, ¿cómo lo aprenden? Viéndonos. Si, por ejemplo, se cae, que ya se habrá caído porque es inevitable, claro, se tropieza, se echa para atrás, va a llorar, y si tú haces Fernandito, el niño se ha hecho un daño, pero si te ve contenta, analiza tu no verbal, dice, bien, es divertido, pero si de pronto, no me digas qué ha pasado, a llorar. Claro. Esto con muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos analiza y entiende el mundo a través de nosotros. Entonces ya está forjando su propio análisis de cómo funciona el mundo. Llega al año, llega a los 2 años, comportamientos, cómo saludas, te analiza, lo replica. Somos un espejo continuo. Todo el tiempo. Yo hago gestos de mi padre. Sí. Pero a lo bestia. Cuando vamos en coche, estamos cansados, empezamos a hacer así, los dos. Y me lo dijo mi mujer, me dice, ¿tú sabes que haces lo mismo que tu padre? Ostras. Es curioso, yo no me había dado cuenta. La misma postura, todos somos iguales. Pero es porque hemos copiado a nuestro progenitor. Pero luego llega al entorno en el colegio. Y en el colegio le transmiten una serie de ideas. A veces buenas, muchas veces negativas. ¿Qué pasa? Que esto también va permeando. En las universidades ni te digo, que ya la ideologización es mucho mayor. Y con todo esto se va forjando la mente de Alexander, de tu hijo. ¿Ahí se puede decir el nombre? No, por supuesto. Bueno, aunque no sé si alguna vez lo he dicho, pero ¿lo no cortamos? pasa nada. No, que ¿No? va. Vale, digo, ostras, que al final, claro, me he olvidado que estamos en directo. Entonces, se graba todo esto en la mente de tu hijo y de pronto él va a tomar decisiones, pero prácticamente todas las decisiones que se han tomado son fruto de un tercero. Y entonces llega un momento que piensas, ¿cuándo empieza el cerebro de tu hijo a empezar a procesar todo eso y a generar algo propio? Claro. Entonces, cuando genere eso propio que llegará, eso es lo que tiene que defender. Y sobre todo, tendrá que ir moviéndose con el tiempo. Mi pregunta es si el carisma cambia a lo largo del tiempo. Es decir, cuando soy madre, mi carisma es diferente que cuando no lo he sido. Cuando soy empresario, cuando soy funcionario, en diferentes facetas de mi vida, cuando he perdido a alguien, cuando he cambiado de sitio. ¿Podemos cambiar el carisma? El carisma al final es un resultado. El carisma es lo que tú impactas en la vida de una persona. Lo que realmente cambia es lo que tú transmites, son las técnicas y la forma de comunicar que tú estás trabajando. Ejemplo, si tú vas al Fernando cuando tenía 14 años, es posible que no tuviera carisma. Tenía cierto carisma, no para impactar masas, pero sí que tenía cierto carisma porque mientras mis amigos hacían una cosa, yo no lo hacía. Yo era capaz de mantenerme dentro de mis valores y hacer otras cosas totalmente diferentes. Formaba parte del mismo grupo, pero no me dejaba influenciar. Eso era carisma. Quizá no era carisma para el grupo en concreto de mis amigos que decían, ¿por qué no viene con nosotros a hacer X actividad y se queda alejado o solo viene para estas cosas? Pero si lo ve un tercero, quizá una persona mayor, dice, fíjate si tiene carisma el chico que se mantiene al margen. Fíjate cómo impacta. Entonces el carisma lo va a definir un tercero, y un tercero que va a evolucionar con el tiempo. Nosotros ahora que hemos sido papás, de pronto la persona que nos esté escuchando y cuando hablemos de los niños dirá, joder, qué carisma tiene Marian porque cómo transmite. Fíjate al respecto. Pero para un chaval de 12 años que no va a conectar nada con ese mensaje, no vas a impactarle, tú no vas a tener carisma. Entonces esto va evolucionando, pero por las formas y por el receptor. Y a lo mejor tú eres una persona carismática, pero en un grupo que no lo valora. Y eso sí que va evolucionando. Entonces tú vas a adaptar. Lo vas a ver. A medida que nos hagamos mayores, tú vas a ver que tu podcast evolucionará y ahora llegarás a una franja de edad que será muy parecida a la tuya,
que además tendrá el mismo público parecido al tuyo, porque somos espejos y queremos escuchar aquello con lo que nos identificamos. Y yo esto lo he vivido, llevo muchos años en redes sociales, cuando hacía cursos de guitarra, etcétera. En su momento yo tenía un público que era de mi edad, masculino siempre, y ha ido evolucionando todo acorde a cuántos años me asocian por esos espejos. El carisma evoluciona. Hoy, por ejemplo, para la gente que me seguía en mi canal de guitarra, yo ya no soy carismático. Claro, porque no eres del interés de esas personas. Ya claro. no encajo en su grupo, aunque siga tocando la guitarra, siga cantando esas canciones y me encante, pero ya lo que represento no es lo que ellos asocian como carisma. Interesante. Bueno, cuando ya tenemos esto ganado y sé cuáles son mis valores, tengo claro mi argumento, ¿cómo empiezo a impostar sin perder esa autenticidad y manteniéndome firme con mis ideales? ¿Cómo empiezo a hacerlo en público? Vale, una de las partes es no te aceleres al hablar. Muy bien. Una ley fundamental es que una persona tranquila, una persona carismática, la asociamos a tranquilidad, a serenidad, a presencia y a una autoridad a veces silenciosa. El carisma no es ser esa persona estridente, entre comillas, el payaso de la sala, que lo que busca es llamar la atención. No, el carisma proviene a veces de una persona serena que cuando habla todo el mundo escucha. Entonces, ahí, ¿cómo asociamos esa persona? Una persona tranquila, con una comunicación donde va con presencia, con autoridad, erguido, expandido, con expansión, y vemos que habla tranquilo, sereno y firme. Apenas hace muletillas porque tiene muy claro lo que va a decir. La voz suele tender hacia el grave, porque una voz aguda lo que está haciendo es mostrar intranquilidad porque estamos acelerando. Y cuando no tenemos las cosas claras solemos acelerarnos. Pero una persona que sabe de lo que va a hablar, va a saber que habla con mucha pausa, con mucha tranquilidad, sin dormir. A la audiencia no es una comunicación donde ves que te duermen, no, pero sí que te explica las cosas y te dice, esto es así, así y así. Y no tiene miedo en cerrar con golpes de efecto cada una de las sílabas. Ves que actúa a cámara lenta, como si tuviera tiempo. Y esto hay una película muy chula, se llama In Time, la de Justin Timberlake, que es cuando viven con los relojes, no sé si la has visto. No. Es muy chula. Entonces el valor de la vida no es en dinero, sino en tiempo. Y tienen aquí un reloj donde les queda el tiempo. Sí, seguro te has oído algún short. Sí. Ves que la gente rica va lenta, no tiene prisa, porque les sobra ese tiempo. Y la gente humilde, que tiene poco tiempo en el reloj, van apurada porque se mueren si no actúan. Y entonces una de las cosas que le dicen es, vas muy rápido, tú no eres de aquí. ¿Por qué? Porque cuando una persona es rápida, está acelerada, no hay carisma. ¿Por qué? Porque no estás cómodo con la situación, estás nervioso al hablar. Una persona carismática es aquella que vemos controlada, hablando lento, con movimientos lentos, pero sin dormir. Y ahí entra el punto límite que tenemos que encontrar. Ejemplo, yo ahora podría estar hablando muy rápido, estaría muy tenso, haría muletillas, me empezaría a tocar las manos por todas partes, pero no, vamos lentos, vamos calmados, explicamos porque tenemos convicción de lo que transmitimos y seguridad, sin querer gustar a todos. ¿Cómo entrenamos la pausa, Fer? Es decir, los silencios, esta tranquilidad, esta sensación de, no sé cómo llamarlo, es como paz que transmite a las personas, ¿no? ¿Cómo lo entrenamos? Forzándolo. Por ejemplo, ahora cada vez que voy a hacer 3-4 palabras, voy a acompañar de 2-3 segundos para ir entrenando los silencios. Y es que no estamos acostumbrados. En el colegio nos cortaban cada vez que hablábamos y hacíamos un silencio. Normalmente en las cenas, esto es muy duro, pero la gente no está escuchándose activamente el uno al otro. En las cenas, en las comidas con amigos, somos personas esperando nuestro turno para hablar. Entonces vemos que el otro termina de hablar y dices, y yo el otro día, y a la mínima que tienes oportunidad, como nos falta atención y sentirnos amados, queremos entrar directamente para ganar esa atención y esa validación que nuestro entorno no nos ha dado. Es nuestro minuto de gloria. Entonces, eso te resta carisma completamente, te resta confianza. Está muy relacionado con la autoestima. Es que todo se liga. Y ahí entra un punto que es la gallina o es el huevo.
Yo creo que de tu comunicación nace tu autoestima. No tienes que esperar a tener autoestima para comunicar bien. Tienes que empezar a comunicar lo que te dará autoestima. Y eso tu es lo que Exacto, eso es lo que acabo de entenderte también desde el principio, de hecho, porque decías, cuando yo te pregunté, ¿esto tiene que ver con la autoestima? Porque si tenemos que trabajar desde ese lugar, madre mía, que tendríamos que trabajar toda la vida. Eso es. Claro. Cuanto mejor comunicas y más empiezas a ver en el entorno que está teniendo cierto impacto, eso no, la gente no es consciente del nivel de confianza que te da. El hecho de tú ser capaz de expresar unas ideas que estaban encerradas en tu cabeza y de pronto transmitirlas al mundo y que tengan cierto impacto, moderado, pequeño, lo que sea, pero que haya al menos una persona que diga, ostras, buen punto de vista. Esa validación de algo que ha estado en tu caverna mental ha hecho que tu autoestima aumente muchísimo más que años de terapia. Es decir, la gente no es consciente del poder que te da saber comunicar bien. Porque en el momento en el que tú empiezas a comunicar, es que te está abriendo un mundo de autovalidación. Porque somos gregarios. Lo único que buscamos es la validación, la aprobación de los demás. Pero no de todos. Y esto hay que entenderlo. Yo me estoy encontrando con muchísima gente, sobre todo creadores de contenido, que les da pavor expresar sus ideas porque están encerrados en querer gustar a todo el mundo. Sorpresa. A pesar de que quieras gustar a todo el mundo, va a haber gente que te va a odiar solamente por el hecho de que estás intentando gustar a todo el mundo. Entonces, va a ser imposible, no es posible, no hay ley de la física que lo permita, capaz de que seas gustar a todo el mundo, no puedes. Entonces tú tienes que entender que tienes que ir a por tu grupo y te recomiendo que sea tu propio grupo, el que te guste, el que hables con pasión. Entonces sí, primero va la comunicación y luego se desarrolla la autoestima. Es más, vayamos a la profundidad, porque hay gente con poca autoestima. ¿Por qué no recibe la validación? ¿Y por qué no han recibido la validación? Les han permitido hablar. Porque no han tenido la oportunidad tampoco. Quizá no han tenido la oportunidad, quizá cuando lo intentaron les dijeron vaya mierda, quizá una chica que cantaba de maravilla, de pronto le dijeron deja de cantar, lo haces fatal, dedícate a cosas interesantes, deja de cantar, se hunde. Entonces cuando uno intenta expresar su conocimiento, sus talentos al mundo y les coartan, solemos tener gente con poca autoestima, gente a la que no han validado sus ideas. Entonces no han podido trabajar su comunicación y va muy ligado. ¿Qué gestos nos quitan autoridad? ¿Qué gestos nos quitan autoridad? Más que gestos que nos quiten autoridad es el mix entre el gesto, lo que dices, sobre todo la voz, más que el gesto. Porque un gesto, tú imagínate que puedes tener las manos en los bolsillos y tener autoridad, aunque no sea positivo. Puedes tener las manos detrás de la espalda, aunque no sea positivo. Y puedes tener carisma, puedes tener autoridad, puedes tener presencia. Pero hazme una pregunta. Plantéame otro tema y respondemos la anterior. De la paternidad, si te parece bien. Venga. ¿Qué has aprendido estos años acerca de la paternidad? Fíjate que son muchas cosas y creo que la más importante es el haber conectado con mi hijo. ¿Qué acabo de forzar aquí? ¿Qué has percibido tú en esa contestación? Creo, mi hijo. Exactamente. El tono. El tono. Ahí es donde tenemos gran parte del trabajo. Por eso quería que fuera otra pregunta para responder a la anterior. Y es que yo ahora te he respondido y tú dices, ¿qué dice? No lo entiende, no tiene su base clara. Sí. ¿Por qué? Porque he terminado con una interrogación, te he mencionado el creo que. Una persona que lo tiene claro no dice creo que, sobre todo en temas profesionales. O si lo dice, fíjate, no lo tengo claro, pero vaya cambio en la hora de comunicártelo. No lo tengo claro, pero son muchas cosas. Creo que la que más me llevaría es esta. ¿Qué ha pasado? No te he hecho interrogación, no te he preguntado, no he buscado la validación y no termina en agudo, porque el agudo se asocia a inseguridad, a tensión, y esto lo puedes hacer al inicio de las frases, no de cara al final, ¿no? Maravilloso. Pierdes completamente el respeto, porque has perdido toda tu autoridad. Ya no tienes carisma. Y esto, que yo ahora lo estoy impostando y tratando de hacerlo lo mejor que puedo dentro de la actuación, sucede mucho cuando estás hablando con alguien. Oye, ¿qué te ha parecido el examen? Ay, pues no lo sé, creo que ha ido bien. O siempre se excusan. Por ejemplo, pero desde mi punto de vista. No sé, ¿eh? No sé. Exactamente. Siempre. Y ahí pierdes.
Entonces, son Claro. pequeños detalles que, claro, luego los sumas, por ejemplo, a las manos. Y si combinas creo que lo que más he aprendido es que es muy difícil ser padre. Mientras te estás jugando con las manos, ahí estás viendo una persona completamente segura, derrumbada, que no genera ni carisma, no genera confianza. El carisma también está asociado a cómo tú te impones al mundo. No hace falta que seas el macho alfa más alfa de todos los alfas, lomo, espalda plateada. No, lo que necesitas es tú transmitir. Me lo paso de maravilla con mi hijo. Fíjate, la voz, fuerte, presencia, cerrando en grave y convencido. Tú dices, vale, quizá no seas el Brad Pitt que va a acabar liderando un país, pero al menos tú tienes carisma, tienes confianza y tienes tu parte de presencia. Muy bien. El otro se pierde sobre todo con la voz. ¿Cómo impostamos la voz sin parecer fingidos? Hay que entrenarlo, pasar por el fingido para llegar a lo naturalizado. Y luego Primero forzamos un poco. tienes que forzar. Yo ahí recomendaría a todo el mundo que trate de hablar lo más grave que pueda. Que intente desarrollar diferentes momentos en los que la comunicación sea más grave. Entonces aquí hay muchos ejercicios. Yo recomiendo a la gente que busque en YouTube calentamiento de voz para ir entrenando la voz y luego cómo poner la voz más grave. Porque esto es un arte. Y tú tienes que intentar poner esta voz. Al principio te va a costar, relajando, notando cómo van bajando los músculos a esta zona. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver Muy si lo bien, notas. adelante. Quiero que te agarres aquí, más o menos la zona de la nuez, zona papada, y repite conmigo este sonido tipo mantra Vale. y trata de igualarme la vibración. Mira. Vale. Y ahora voy a repetirlo otra vez, pero fíjate que voy a aumentar hacia el agudo y quiero que tú también me lo repliques, que trates de llegar a esa misma nota más o menos y notes qué pasa con los músculos de aquí. Muy bien. ¿Preparada? ¿Qué ha pasado? Wow, forzado, tenso, ¿Y hacia dónde se han ido? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, tu propia garganta, toda esta musculatura, y los músculos han subido. Y ahora vamos a replicar lo mismo, volvemos al base y vamos a bajar al grave. Muy y bien. vas a ver qué pasa. ¿Preparada? Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, claro. muy relajados, tensos. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es relajar y tratar de hablar de modo que la voz se nos vaya aquí con la musculatura. Al principio va a costar. Sí, Y tienes que seguro. establecerlo. Pero una vez lo logres, vas a empezar a comunicar de una manera que sea grave, asertiva y llegarás a impostar. Ahora, yo no me veo hablando así todo el tiempo, Claro. porque para mí es muy exagerado, no lo asocio con mi voz natural. ¿Podría llegar a hacerlo? Sí. ¿Podría gente que no me conoce descubrir que esta es una voz más de locutor, más de radio, más presente? Es posible. Pero a mí me gusta jugar con esta voz aguda donde ya estoy en mi voz natural, te subo y luego te bajo cuando quiero. Pero una persona carismática que te va hablando un poquito más grave y más certero gana presencia. Muy bien. Mucho más. ¿Cómo cambia tu comunicación cuando estás frente a una audiencia en vivo, cuando estás frente a una cámara o cuando estás frente a tus compañeros de trabajo en una reunión? ¿Qué crees que haría una persona carismática? Y te pregunto a ti, a ver, ¿qué asociarías? Imaginemos un Elon Musk. Muy bien. Si tú ves a un Elon Musk, por ponerte a alguien, hablando con sus equipos, luego en redes de una manera, luego en entrevistas de otra, y ves que asocia un personaje en cada una, ¿qué te transmite una persona que va camaleonizándose y adaptando personalidades que a veces chocan entre ellas? Incoherencia, Totalmente. falta de credibilidad. Eso es. Claro. Ves un actor. Sí. Es decir, si tú ves, por ejemplo, un actor que sale un Leonardo DiCaprio actuando en el Lobo de Wall Street de una manera, en El Renacido de otra, y por ejemplo, en Titanic de otra, lo entiendes porque está asumiendo personajes. Claro. Pero el ser humano no quiere que una persona a la que le está dando cierta credibilidad y de la que bebe autoridad actúe. Porque si actúa, pierde esa credibilidad, no es él, no tiene ese argumento. Entonces, ¿qué cambia? Por ejemplo, ahora estamos en un programa, pero si tú y yo nos fuéramos a tomar un café, yo hablaría de la misma forma, pero quizá un poquito menos fuerte, o tratando no tanto de que cada palabra se note y se escuche para adaptarlo al medio, pero hablamos igual. Claro. De hecho, en el prepodcast yo estaba hablando más o menos igual. Sí, yo pensaba que ya estabas conversando en plan, vamos a ir a la previa del Exacto. podcast, pero con las cámaras, ¿eh? Vamos, o sea, yo te vi, Fernando, tal cual. Igual. Y tú igual. Y tú hablas de la misma forma. Sí, sí. Lo mismo. Entonces, somos personas auténticas. Lo que pasa es que vamos adaptando, a lo mejor proyectamos un poco más la voz o tratamos de a lo mejor jugar con alguna frase para dejar un impacto, pero si nos analizan en una situación y nos analizan en otra, somos la misma persona. Luego en un escenario tienes que gritar más, hay un poquito más de energía y se ha de notar en el movimiento.
Correcto, pero eres la misma persona. Lo que busca la gente en esta era no es esa distancia, y pongo aquí la pirámide invertida, que tenían antes los comunicadores, donde trataban de explicarte con ese expertise, cerrando la corporalidad y marcando esa autoridad distante. No, ahora lo que buscan es apertura de conexión, porque los vemos en redes, vemos al ídolo que teníamos de algún deporte publicando en sus stories, que está hablando contigo tranquilamente. Hemos generado una relación parasocial. Como hemos generado una relación parasocial y conectamos con la gente, esa relación parasocial, para que lo entienda, es que desarrollamos como una amistad, entre comillas, con alguien con el que no hemos tenido relación jamás. Claro. A ti te pasará cuando alguien te reconoce por la calle, dirá, Marian, me encanta tu programa, y te habla como si hablara una amiga. Claro. Y tú no sabes quién es. Esa es la relación parasocial. Cuando tú has desarrollado esa conexión sin realmente haber desarrollado esa conexión. Pero esa conexión ha sucedido mientras tú no estabas presente. Entonces, esa situación es mágica. Y es esa conexión la que se acaba produciendo. Entonces, para que eso se produzca necesitamos gente real y transparente. No personajes. Sí, justo me acabo de acordar de una entrevista que tuve con Aymelis Quinteros, que ella es experta en redes sociales y siempre hablamos de ella con tendencias. Ya es la segunda vez que la trajimos al podcast, porque cada año ella analiza qué tendencias están marcando las redes sociales. Qué bueno. Súper interesante. Y este año, cuando vino a traer todo lo que estaba pasando este 2025 en cuanto a redes sociales, hablaba del perfil Everyday Man, o el hombre de cada día, que es el que está conectando mejor con la audiencia. Es esa persona que, aunque tenga estatus, es una persona del día a día, que te cuenta sus errores, que se equivoca, que está en chándal y te está contando lo mal que fue su día o las cosas maravillosas que le han pasado. Pero es esa persona sin una máscara, es esa persona real, esa persona que tú dices, es que eso es. No finge. Y es que cuadra clarísimo con lo que es hoy en día carisma y lo que hoy en día la gente valora como persona carismática. Y es el ser tú. Justo. Además estoy totalmente de acuerdo. Es lo que estábamos comentando. Sí. Esa cercanía llevada a redes sociales. Y esto evoluciona. Y cuidado que es pendular, que esto es lo que me preocupa. ¿A qué te refieres? Todo en la vida, Marian, evoluciona de manera pendular. Ejemplo, durante toda la época del wokeismo, el movimiento, por ejemplo, Me Too y todo lo que pasaba, llegó a un punto extremo, rompió margen y esquemas y de pronto, ¡clac!, se rompe el péndulo. Tal cual. ¿Y qué ha pasado ahora con Alejandro Sanz y su polémica con Idet? Los propios entrevistadores expulsaron del programa a una chica que hablaba del movimiento Me Too, que quizá 10 años atrás toda la credibilidad del mundo, pero como se ha llevado a un extremo, ha cambiado radicalmente el discurso. Esto es un ejemplo, porque es muy reciente para que la gente lo vea. No es que yo me posicione en una situación u otra. Creo que eso lo tiene que determinar un juez. Pero todos los movimientos son iguales. Ejemplo, ha habido un socialismo bárbaro impregnado en los estados y ahora, ¿qué ha pasado? ¡Clac! ¡Bum! Pendular, y ha habido un movimiento de desconexión donde los jóvenes ya no van a votar a la izquierda. Los jóvenes, cuando les preguntas, van a votar a una derecha muchas veces patriótica. Y esto, el otro día hablaba con una persona, no quiero entrar en muchos temas técnicos porque tampoco va a conectar, pero me dio un punto de vista diferente y es la situación del posmodernismo. Cuando uno lo analiza de esta manera, vemos con el análisis del posmodernismo, aquí para la gente que quiera investigar un poquito, lo puede buscar en ChatGPT, que explique cómo, por ejemplo, Europa ha abrazado las ideas del posmodernismo. Y es que después de la Guerra Mundial, donde había una sensación de patria, una sensación de unión... Te hago una pregunta aquí tranquila, Marian, ¿hoy morirías por tu país? Probablemente no. Probablemente no. Si tú me dices por mi hijo, 100%. Ajá. Ah, Pero por tu país no. yo creo que no. No crees que no. Arturo, ¿tú morirías por tu país? No. Y si tú me preguntas... Perdona, yo ya tengo las maletas hechas. Es decir, si yo tengo que morir, yo ya tengo las maletas hechas. ¿Qué ha pasado? El ser humano ha evolucionado, donde antes teníamos, por ejemplo, estatuas, donde veías la estatua y decías, yo muero por mi país, la grandeza, la presencia. Esa sensación patriótica hoy ha desaparecido porque las ideas posmodernistas evolucionan a una fluidez en la ideología, donde nos hemos hecho muy individualistas, todo vale. Por ejemplo, la perspectiva de género nace de las ideas posmodernistas, entre otras cosas. ¿Qué ha pasado? El péndulo ha llegado aquí y ¡clac! ¡Bum! Marine Le Pen, movimiento patriótico nacionalista. Abascal, patriótico nacionalista. Víctor Orbán, patriótico nacionalista. Países Bajos, si no me equivoco, también con Rutte, patriótico nacionalista.
ha evolucionado y se ha hecho pendular. Entonces, nunca volvemos a cómo era la situación previa porque el contexto ha cambiado, pero las ideas van transicionando así, como un reloj toda la vida. Tac, 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 tac. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ahora esa cercanía es la que se busca y habrá gente que diga, oye, por métricas a mí me interesa mostrarme porque es el carisma actual. Oye, qué carismático, sale con su chándal, explica. No olvidemos que todo es pendular, que las bases de la comunicación que definieron los griegos, elezos, pazos, logos, es inmutable, pero lo que cambia es la forma en la que lo emites. Claro. Ejemplo, hace 100 años, 1925, si hubieras tenido a un conferenciante hablando contigo, ¿cómo habría ido vestido? Lo más formal posible y en distancia. Ajá. Con traje, corbata, elegante, se habría puesto bien pintado, manteniendo, te habría explicado esta situación, Marian, porque claro, las tesis, y trataría de mostrar el conocimiento porque el conocimiento era poder. Hoy, gran parte de los invitados, ¿cuántos hemos venido con traje a grabar contigo? Tú. Porcentaje, yo a lo mejor... María Alonso, creo que lo entrevistaste, también. Seguramente él fuera en traje, porque él tiene todavía esa perspectiva del comunicador un poco más serio, que vamos en la misma línea, él y yo, excepcional comunicador. Entonces, fíjate en cómo María Alonso es cercano, porque él es muy cercano en sus redes, muy abierto, pero sigue manteniendo cierta distancia a la hora de comunicar. 100%. Es un profesional como un pino, tiene un conocimiento extraordinario. Y un impostado de la voz tremendo, ¿eh? Una autoridad que te transmite solo con decir un par de palabras, vamos. Sí, cautivador, María, esto es así, entonces sí, es. Lo es. Es un crack, lo hace muy bien y ayuda a muchísima gente a descubrirse a sí misma. ¿Qué pasa? Que todo lo asociamos. El miedo es, imagínate que tú te vuelcas porque eres una persona estratégica y dices, voy a publicar muchísimo de esa manera porque es el carisma actual. Y en 5 años cambia. Cambia todo lo contrario. Cambia el traje, cambia la corbata, trata al senior. Es muy difícil cambiar esa etiqueta. Es muy difícil cuando la gente te ha asociado al chándal, al ir con zapatillas de ir por casa, ya esa cercanía, ¿de pronto te van a tomar en serio para el siguiente cambio cultural? A lo mejor no. Es muy probable que no. Muy bien tienes que hacer las cosas y es muy difícil hacer un cambio de etiqueta, muy difícil, no todo el mundo sobrevive. Si te asocian a A, es muy difícil que luego te asocien con B. Ejemplo, si tú eres un artista, un músico, un cantante, un pintor, y eres un crack en ello, y el público ya te ha asociado, y de pronto eres una persona, un matemático, un físico, una persona, de pronto la gente, por sesgos, ojo, no es que estemos analizando si eres buen profesional o no, pero por sesgos habrá público que no te tome en serio por tu etiqueta de actor, músico, artista, en otro entorno completamente diferente, algo más técnico. Entonces has de tener cuidado. Porque lo que hoy nos sirve, no olvidemos que esto es pendular. Y tú tienes 2 formas de trabajar tu estrategia comunicativa. A corto plazo, 5 o 10 años, fantástico, aprovechas, maximizas, te retiras, o pensar, como yo recomiendo pensar, voy a estar hasta los 100 años haciendo esto. ¿Qué decisiones puedo tomar hoy que incluso a corto plazo quizá no me beneficien al 100%, quizá la gente no lo entienda, pero que me va a permitir mantenerme? ¿Qué es lo que va a permanecer inmutable incluso aunque en tiempo cambie y evolucione? Y tratar de encontrar esas estrategias que, aunque no te paguen dividendos hoy, te pagarán muchísimos dividendos compuestos en el futuro. Y esas son pequeñas estrategias que yo tomaría. A mí no me has visto en chándal hablar en redes. No. Pero ojo, yo a veces voy en chándal, soy un ser humano normal. Alguna vez que nos hemos cruzado caminando por Andorra, haciendo los senderos, las rutas. Efectivamente, ahí corro, no voy a correr en traje. Pero sí que me adapto y no lo publico a lo mejor, pero si lo hago es asociado a ese momento concreto del deporte. No lo hago en casa porque no quiero dar esa sensación, aunque funcionaría bien, a mi audiencia de esa etiqueta desenfadada. Quiero que vea una etiqueta profesional que va a permanecer hasta los 100 años, si Dios me da vida. Increíble. Todo es comunicación. Es interesante porque te hace pensar a largo plazo y el impacto, y además que tu huella digital ya no se borra. O sea, cuidado con todo lo que publicas, porque eso no desaparece. Por más que borres todo lo que borres, o sea, la gente lo sabe y la información está ahí, ya no es tuya. Es cierto. Y con la IA va a evolucionar muchísimo. Sí. Un amigo mío ha desarrollado ahora un sistema, está muy metido en IA, y hay una web en la que yo puedo llamarle y hablo con él, con su IA. Luego te la enseño. Me ha parecido impresionante. Y me pongo a hablar con él esta mañana y digo, es una IA, se nota, pero qué barbaridad, usas tus palabras.
Es que si hablara contigo, yo que te conozco, ¡Qué locura! 99% acertado. Proceso de pensamiento. Lo que más me ha preocupado es el proceso de pensamiento. Me lo imaginaba de verdad hablando ahí porque él me habría respondido de la misma forma. No he visto un modelo de lenguaje. Entonces, claro, ya no es que se sume la identidad digital, sino todo lo de la IA te va a replicar a un punto que va a escalar todo. ¿Cuál ha sido tu comunicación hasta ahora? ¿Dónde va a mantener la autopista comunicativa? Porque si tú has creado muchos carriles diferentes, el chándal, el desenfadado, el informal, el formal, el técnico, la IA va a poder hacer contigo lo que quieras. Pero si tú has desarrollado una autopista comunicativa, de esta es mi línea editorial, yo ahí entro y sigo. Entre otras reflexiones, que es un mundo que avanza tan rápido que no sé ni cómo vamos a estar dentro de 2 años. Fer, ¿tú has cambiado tus valores en estos últimos años? Los he reformado y los he reafirmado, sobre todo. Han evolucionado a ganar más presencia y más fuerza. Me he hecho menos flexible con los valores. ¿Por qué? Porque he ido desarrollando más autoestima a la hora de divulgar ciertos valores y ver retroalimentación del público hacia lo que yo pensaba. Me ha dado fuerza para mantenerme más coherente. He visto que el entorno también ha evolucionado hacia esa reflexión y sobre todo el mayor hito ha sido el niño. Tener el hijo ha sido marcarlo claramente en vena. ¿Qué ha cambiado en ti? Ha cambiado todo mi proceso, lo hablamos antes pre-podcast, que antes me centraba en unas cosas basadas en el ego y el Fernando niño pequeño que quería lograr sueños. Cuando al final tienes un hijo y te das cuenta de que es lo de menos. Yo antes tenía la obsesión de decir, voy a hacer gira por todo el mundo. Y ahora ves al niño y dices, ¿pero por qué me voy a ir de casa? ¿Para qué? ¿Qué tengo que llenar? Si jugando a lucha libre con mi hijo, como estuvimos ayer, ya está. Es la mayor satisfacción que tengo. Tengo un vídeo que grabó mi mujer que estábamos jugando, yo con el niño le lanzaba a la cama, peleando, me puse una máscara de luchador mexicano, chulísimo, el niño pasándoselo pipa, risas. Yo salí de ahí lleno, la mayor satisfacción del mundo. No hay nada en este mundo que compense. Ya no te digo que igual, es que no hay forma de que supere ese momento, esa risa y decir, oh, es oxitocina pura, claro. Es una barbaridad. Sí. Que no llena. Cuando estoy dando talleres, que me encanta mi trabajo, lo disfruto, pero no se compara el nivel de felicidad que tengo jugando con mi hijo. Aunque canse, aunque sea duro, aunque duermas poco, sí, no es fácil. Pero es que compensa cosa mala. Entonces, a mí me ha hecho reforzar valores familiares, valores paternos, valores tradicionales, que siempre han estado ahí. Yo soy muy conservador, soy una persona... Yo te dejo hacer, a mí me da igual lo que tú hagas con tu vida, pero yo con la mía la ordeno muy bien. Entonces yo trato de tener mi vida ordenada, mi disciplina, mi cariño, todo. Pero claro, eso se ha reforzado todavía más porque aprecio mucho la familia. Me ha dado muchísima más tradición, mucha más presencia. ¿Cómo es ahora tu comunicación a diferencia de lo que era hace un poco más de un año? Soy menos castrado, muchísimo menos castrado. Yo ahora no me limito, a mí me da igual ya. Yo he llegado a un momento que yo ya sé qué es lo importante, que es mi familia, con un foco absoluto, y ya no trato de gustar a todos los demás. ¿Por qué? Porque ahora mismo el dinero para mí ya no es un valor. Nunca lo fue, de la misma forma que hay gente aquí en Andorra que lo valora mucho y se obsesionan por generar. Yo no vine aquí por generar más, vine aquí por tener más tiempo libre. En compensación, tengo que trabajar menos horas, yo vendo mis horas. Claro. Entonces, como yo trabajo ofreciendo mis horas, no tengo empleados, entre comillas, a los que puedo esclavizar con el látigo y que me generen riqueza para comprarme 20 coches, son mis horas. Yo dije, a ver, ¿qué es lo más importante? Yo voy a morir. Lo más importante es el tiempo. ¿Tengo la posibilidad de irme? Sí. ¿Y te puedo trabajar menos para llegar a ganar esta cantidad que me permite ahorrar un poquito? Si mi hijo necesita alguna universidad, poder dársela, pagar sanidad. Perfecto. Entonces, he recuperado horas que puedo dedicar a mi familia. Muy bien. Entonces, cuando el dinero no te mueve, entonces empiezas a ver que puedo empezar a decir cosas sin miedo a ese dinero, porque nos limitamos por si perdemos esas oportunidades económicas. Me da igual. Yo quiero estar con mi hijo. Mientras tenga para estar con mi familia, me lo voy a pasar bien. Sí. Voy a disfrutar. Me ha cambiado el valor. Y además, ¿no notas que se abren más oportunidades para ti? Yo lo he notado, desde la maternidad. Como que sé elegir mejor mis batallas y a partir de eso, mejores cosas van apareciendo. O al menos son cosas en las que yo me siento mucho más confortable, mucho más a gusto, mucho más feliz. Es la técnica de la pasta de dientes. ¿Cómo es eso?
Tú, por ejemplo, cuando te lavas los dientes, de pronto llega un día que no te das cuenta y queda poquita pasta de dientes. Sí. Cuando queda muy poquita pasta de dientes, ¿cómo optimizas esa Claro. poca pasta de dientes que queda? Retuerces, encuentras la manera de sacar cada milímetro, Sí. colocas el dedo pulgar haciendo una fuerza sobrehumana que ni la palanca, logras sacar una bolita mínima y haces ¡oh! Coges esa bolita y te lavas los dientes de categoría porque es la cantidad mínima y exacta necesaria. Claro. Pero no tratamos la pasta de dientes de la misma forma que cuando la compramos nueva. Ahí tenemos un exceso, derrochamos pasta de dientes. Lo mismo sucede con nuestro tiempo y las oportunidades. Cuando no tienes un hijo, tienes la pasta de dientes llena. Entonces, proyecto aquí, proyecto allá. Venga, te digo que sea esto. Y cuando tienes un hijo, de pronto no sabes qué ha pasado, ya no queda pasta de dientes en el tubo. Tienes un pulgar para todo el año. Claro. Entonces, ahí aprovechas y optimizas. Entonces, claro, tú te vas a lavar los dientes igual, pero eres mucho más eficiente con tu tiempo porque dices que no. Entonces, eso es lo que se produce cuando eres padre. ¿Pero por qué? Porque te han restringido lo único que no podemos comprar, que es el tiempo. Todo en esta vida es tiempo. Si la gente fuera consciente del tiempo. Si la gente fuera a comprar este vaso y dijeras que son 3 días de trabajo, no me fastidies. Son 16 horas de tu vida. Si empezáramos a valorar las cosas como en la película, o por ejemplo que la gente le pagasen la nómina y le quitaran en horas de tiempo, habría una revolución. Porque además lo asocias, oye, estos son 16 horas menos de estar con tu hijo, con tu familia. Claro. ¿Lo compras? Uy. En tu lecho de muerte, ¿cuántas horas te habrás arrepentido de haber malgastado? Muchísimo. Es que cuando lo ves así, empiezas... Y esto lo empiezas a ver así, en mi caso, con Fernandito, con mi hijo. Cuando lo veo de esta manera digo, ¿qué me está costando en tiempo de separarme de mis hijos? Yo ahora dejo de hacer talleres presenciales precisamente por eso. Haré muy puntuales, pero porque ahora cada vez que viajo fuera, lo asocio a cuántos días me pierdo de estar con mi hijo. Vuelvo de 4 días de hacer formación y es distinto, es otra persona. Sí, eso es durísimo. Y a la larga, o sea, esas son las cosas al final que vas recordando en la vida. Y eso pesa mucho. Y yo ya te digo, no he encontrado a nadie, ningún profesional. Y mira que tengo la suerte de trabajar con todo tipo de empresas, desde multinacionales cotizadas hasta empresas familiares. Nadie se ha quejado nunca de pasar tiempo con su familia. Nadie. Al contrario, todos, incluso los más empoderados del mundo, la gente que ha comprado el discurso que tu trabajo es lo único en esta vida, que tienes que crecer, progresar, nada de la familia porque la familia es opresora. Nadie me ha dicho, olvida la familia, foco en el trabajo. Tengo 50 años, mi vida ha sido extraordinaria a nivel laboral, no me hablo con mis hijos, todo maravilloso. Nadie, todo el mundo de lo que se arrepiente, Marian, es de no haber pasado tiempo con la familia y sí haberse dedicado al trabajo. Que esto es terrible porque mucha gente no tiene opción y entonces es lo que hay, haces lo mejor que puedes con las situaciones que te han tocado vivir. Pero es que yo he hablado con gente de alta dirección que sí tuvieron opción y que por esa retórica de yo tengo que estar empoderado y llegar a este nivel, ahora se arrepienten una barbaridad y es un tiempo que no vuelve. Hay que aprender de los errores de los demás en eso. Wow. Tú que has acompañado a personas reconocidas en redes, bueno, empresarios también importantes, ¿ha habido alguno que te haya transformado más a ti que tú a esa persona? Uy, qué buena pregunta. Porque todos un poco me han enseñado mucho. No te sabría decir ahora uno exacto, porque todos me han aportado. Ejemplo, ahora recientemente tengo el caso de una empresa en la que estuve trabajando, di un concepto, luego nos fuimos a comer, chocamos en una idea, frontalmente, a nivel político, me explicó un tema que yo desconocía, le pregunté, me apasionó y estuve estudiándolo, llevo 4 o 5 días metido, sumergido en este tema. Se lo compartí, llegamos a un punto de amistad, es decir, que no fue un choque, fue un choque en el momento con la idea y me dijo, pero tú no conoces esto, y digo, yo no lo conozco. Dice, entonces no tienes ni idea. Y mi soberbia, ¿cómo que no tengo ni idea? Pero en lugar de eso, yo que la tengo trabajada, dije, es que no tengo ni idea, ¿puedes contarme? Y estuvo súper feliz contándome y yo aprendí. Entonces, yo no sabía que ese día él me iba a enseñar más de lo que yo le pude enseñar a él.
Claro. Yo le enseñé y él desbloqueó unos temas comunicativos con las manos que ahora hacen unas presentaciones del 15, pero espectaculares. Pero claro, yo me fui y estuve con ChatGPT volviendo a casa, hablando con la IA, preguntándole, oye, háblame de este tema, de este tema, de este tema, y háblame de este artista, de este autor, de esta... Y aprendí un montón. Entonces, esto pasa y me pasa con muchos. O un banquero suizo amigo, ya amigo, muy amigo, después de muchos años, Fernando, las finanzas así, 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 así. Maravilloso. Entonces, todo te nutre. Todo. Pero tendría que ir uno a uno. Y me gusta lo que dices, porque al final es el impacto que tienen las personas carismáticas en la vida de otros. Es decir, no solamente un beneficio para ti. Cuando tú expresas lo que realmente eres con autenticidad, con firmeza, con seguridad de lo que quieres compartir, es que el mensaje penetra mucho más que cualquier técnica o cualquier discurso que hagas. Definitivamente. Transforma vidas. Eso es. ¿Y sabes cuál es el mejor carisma? El que tú no hablas, sino el que otros hablan por ti. Uy. Si yo te digo Rockefeller tiene carisma, ese aura, esa sensación que te genera Rockefeller. A mí en lo particular, poder. Poder. Amancio Ortega. También. Pero no hablan mucho. Sí. No se ¿verdad? les conoce. No los ves en redes sociales. No están, o al menos ni yo hacen no los sigo. entrevistas, ni nada. Si yo te digo Kurt Cobain, el guitarrista de Nirvana, te genera una sensación. Un Jimi Hendrix. Jimi Hendrix y Kurt Cobain murieron muy jóvenes. Rockefeller murió sin dar mucha entrevista, poco se sabe de él. También el carisma forma parte. Jesús, por ejemplo, ¿lo has visto hablar? No. Tiene carisma, vaya si tiene carisma Jesús. Pero nunca lo hemos visto. No. Y entonces, otra de las partes del carisma es que el mejor carisma es el que otros amplifican por ti. La expectativa. De hecho, hay una frase muy chula que dice: todos somos héroes hasta que el tiempo nos convierte en villanos. La gente que muere joven, habiendo logrado una serie de hechos o hitos importantes, y morir, imagínate, yo ahora, Dios no quiera, toco madera, pero voy con el coche, me mato. Esta sensación de haber hecho bien mi trabajo durante estos años van a aumentar mi leyenda, indudablemente. Seguramente se genere hasta la sensación de: ¿es posible que no haya mejor orador que Fernando? Mentira, claro que lo va a haber. Claro que hay gente hablando mejor, claro que sí, por supuesto, seguro. Pero al morir generamos el ícono y nos convertimos a la siguiente fase del carisma, que es: te has convertido en un ícono. Steve Jobs, por ejemplo. Murió y dejó... Y el pobre Tim Cook, que ha logrado una de las empresas más rentables de la historia, gracias a la gestión de Cook, que sí, que no se ha innovado X, Y, Z. Pero los AirPods, por ejemplo, son una industria multimillonaria en sí misma. Ha logrado muy buenos resultados. Pero Jobs murió, ya es irreemplazable. El carisma que permea en la sociedad, esa sensación, ese aura, que ahora está muy de moda la palabra aura, que se genera, es única. ¿Pero por qué? Porque no la has dicho tú. La ha dicho un tercero. Entonces, una estrategia comunicativa maravillosa es lograr, y esto se puede hacer un poquito bajo mano, pero lograr que otros sean quienes amplifiquen tu mensaje, te engrandezcan y tú pasas a un segundo plano más discreto. ¿Cómo lo haces? Tienes que lograr que otros hablen bien de ti. Y es un reto. Ahí estaríamos horas, porque hay estrategias que podríamos trabajar. Compárteme una. O bien pagando, por ejemplo, o bien... Imagínate, yo te genero tan buena impresión, te doy todo mi valor, te genero tal impacto en ti que tú hablas de Fernando. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen podcast que hablan mucho. Oye, Fernando esto, Fernando lo otro. O sales en un podcast y otro habla de ti. Y me he encontrado con un amigo, me ha pasado un vídeo en el que estaban hablando de IA y que uno dice: nos hemos inspirado en Fernando Miralles para sacar este modelo. Esa mención de unas personas que seguramente acaben jubilándome porque han utilizado toda esa IA para lograr generar un producto muy chulo y la tendencia va por ahí. Estas personas han amplificado mi marca, han citado mi autoridad. Es que además es muy potente esto, porque unas personas te citan a ti, de modo que les aporta un valor a nivel de ethos, de credibilidad aristotélica. Esa base ya la tenemos, pero a mí, al haberme citado, me da mucho más impulso, aumenta la autoridad. Claro. Es como las publicaciones científicas. Cuando un científico desarrolla un paper,
una de las variables que más importan es cuántas veces te han citado en otros trabajos. Al que genera el trabajo le viene bien citar a otra persona porque bebe de la autoridad de otro, de la reputación de otro, pero al que ha hecho el trabajo le viene muy bien porque, como le han citado, su trabajo mejora. Entonces es un ciclo virtuoso. Si tú logras que otros hablen bien de ti, a tus espaldas, sin tú haberlo mencionado, va a aumentar indudablemente tu carisma, pero tu marca y tu presencia. Es cuando ya te conviertes en ícono. Y si ya mueres, ahí lo logras más. ¿Y por qué digo y cuando ya mueres? Porque el tiempo nos acaba convirtiendo de verdad en villanos. Es muy difícil mantener el éxito comunicativo y la estrategia comunicativa siempre. Es muy difícil. Pues siempre habrá algo, alguna polémica que destruya todo. Te mostrarás fuera del personaje que la gente ha comprado. No es que el que tú hayas construido, es que el personaje que la audiencia compra de ti. Le das tiempo suficiente para que descubra que no eres esa persona. De hecho, había una frase que me gustó mucho que es: no hay nada peor para dejar de tener ídolos que conocerlos en persona. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se ha generado esa sensación. Entonces puedes o hacerlo de manera natural, haciendo un fantástico trabajo excelente, dejando un impacto tal que la gente quiera hablar de ti, o lo que hace mucha gente, comprar. Que es el famoso UGC que hacen las marcas. Yo te compro a un actor que hable bien de mí, pero es que eso también se puede hacer a nivel de reputación. ¿Qué te crees que hacen los políticos? Pero eso no tiene patas cortas, es decir, es un impacto puntual en un momento en que tú quieres conseguir algo, No. Pero a la larga... No. Imaginemos tú, a la larga, lo mejor, yo siempre recomiendo que sea honesto. Claro. Porque entonces la gente habla bien y pueden acabar pillándote. Pero si tú lo haces, imagínate de manera estratégica, oye, es que se hace. Oye, te pago para estar en tal podcast. Y hay entrevistas compradas. Sí. Muchas. Es un modelo de negocio para el podcast. Es un modelo de negocio para televisión. Entonces llega y dice, toma, te doy 10.000 euros para aparecer en este podcast. No digas que es promo, formato auténtico, yo no vendo nada, pero ahí estamos. Y llegan, te pagan tanto, no dicen nada porque como no hay publi, hablan de otros temas, dicen, no hace falta que lo ponga porque parece un podcast genuino, aunque ha habido una transacción. Esa manera ya ha hecho que un tercero esté hablando de ti, en ese momento te da conversación, otros te empiezan a citar y empieza la rueda. Claro. Es que no es ni bueno ni malo. Es una herramienta de darte a conocer. Imagínate que hay un divulgador que está empezando y que tiene esa capacidad, esa posibilidad. Y sabe que eso le puede dar medios. Pero ¿cuál es el límite, Fer? Porque muchas veces nos hemos cuestionado esto en el podcast porque lo hemos visto. Obviamente no vamos a mencionar espacios, pero las hay. ¿Cuál es el límite reputacional para ti como marca? Que al final sepan que viene gente que pagan por estar y cuando no son referentes en nada. Eso es. Es que eso es... Para mí eso es... Vamos, antimoral. Totalmente. De largo, o sea, obviamente tienes resultados porque, a ver, haces una entrevista magnífica, la otra es buena persona quizás, pero no tiene la reputación ni el impacto que dice tener. El ¿Dónde está tu límite límite? en tus valores y en tu Claro. forma de considerar. Tampoco podemos olvidar que es un modelo de negocio. Para mí, por 100%. ejemplo, te planteo lo que opino yo al respecto. Es mucho más sano hacer publicidad de una marca tipo X Banco. X Banco patrocina este espacio, donde vamos a hablar hoy de finanzas. Y gracias a X Banco por patrocinarlo. Eso es transparente cara a la audiencia. Claro. Es una inserción publicitaria de toda la vida. Pero distinto es cuando fulanito llega pagando porque sabe que de tu audiencia va a obtener un beneficio. El único momento en el que, por ejemplo, yo permitiría que eso sucediera en mi programa es pasando un filtro salvaje, decir, mira, Totalmente. quizá no sea la entrevista más vista, lo asumo, quizá no sea el modelo más adecuado, pero ¿cómo vas a respetar a mi audiencia? ¿Qué valor se va a llevar mi Muy audiencia? bien. Y si tal profesional, es que claro, hay mucha gente, imagínate, un profesional muy bueno que escribe un libro fantástico, Claro. pero no le conoce nadie, y llega a la editorial y te dice, oye Marian, toma, te doy 5.000 euros, ¿qué te parece? Es un autor novel que acaba de publicar, es buenísimo, pero claro, como no tiene números, tú que estás en este negocio sabes que si no hay números estás menos incentivada. ¿Qué te parece? Si, me invento, te damos 5.000, 10.000 euros por darle el espacio, sabiendo que quizá no es el más visto, pero así tu público lo conoce. Vais a hablar, imagínate, de
O sea, la psicología en la adolescencia, de cómo puedes ser mejor padre con tus hijos, de cuáles son los ejercicios concretos. Te pasamos, si te parece, el libro, lo estudias, nos das el ok y no vamos a vender nada, simplemente la mención al libro. Si te lo planteas de esta manera, tú lo lees, ves que tiene buenos valores, caray, que es una persona que si tuviera 100.000 seguidores te encantaría tenerla, ¿lo aceptarías o no? Si trae un mensaje que ayuda a mi audiencia, por supuesto. O sea, creo que Claro. es un win-win, ¿no? La duda es preguntarte, si esta persona tuviera 100.000 seguidores, 1 millón de seguidores, ¿lo traería de manera genuina al programa? Y entonces, si tiene 1 millón de seguidores, lo traes porque has pasado el filtro. Es decir, sabes que te va a dar visibilidad, sabes que te va a dar audiencia, pero claro, tu público es lo más importante, es lo que hay que mimar. Si tú misma dirías que sí, entonces es un win-win, es un match, es decir, es una inserción publicitaria perfecta. El problema viene cuando tú te preguntas, oye, si esta persona tuviera 1 millón de seguidores, sé que va a tener visitas, pero es que habla de un tema que a lo mejor no veo, no comulgo en valores, hay algo ahí un poco gris, ahí es donde yo recomendaría decir que no. Claro. Pero sobre todo por la visión a 100 años. Yo cuando tenga 100 años me sentiré a gusto con esta inserción. Esas decisiones son difíciles, pero al final son las que a largo plazo te terminan beneficiando más. Lo fácil es decir que sí a todo. Eso es. Y más cuando tienes éxito. ¿Te acuerdas que hablamos de los pecados capitales? Sí, claro. Lo más importante es dejarse siempre llevar por la soberbia y no por los demás. La soberbia es realmente el pecado más puro. Porque es un... Ojo, entendiendo la gente que a lo mejor esté viendo este programa sin ver el anterior. La soberbia no me refiero a que tú seas un ególatra, que vayas abusando de la gente. No, es querer satisfacerla de una manera sana. Ejemplo, si yo escribo un buen libro, termino, lo entrego y digo, oh, qué buen trabajo he hecho. Eso alimenta tu soberbia. Es decir, estás contento y orgulloso por el trabajo que has realizado. No te comparas con un tercero, no es, este libro es mejor que el de fulanito. Eso sería un componente de envidia, donde quieres que el otro tenga envidia de ti. La soberbia aislada es lo mejor. Yo ahora estoy en un proceso de pura soberbia. ¿Por qué? Porque quiero dejar un buen legado a mi hijo. Y cuando yo muera en mi último suspiro, mirar al cielo, mirar a los ojos a Dios antes de irme y decir, he hecho lo mejor que he podido con los valores que he tenido, la información de la que disponía, y no me arrepiento de prácticamente todas las decisiones que he tomado. Eso es soberbia. Eso es sentirme orgulloso de lo que he hecho yo. Eso alimenta mi ego. Con la avaricia es quiero ganar más, a costa de todo lo demás. De no estoy orgulloso de lo que voy a hacer, pero me va a dejar 100.000 euros. Eso a la larga te va a afectar en tus valores. Pero claro, hay que entender que a lo mejor, imagínate, que esa es otra tesituras. Tu programa le quedan 2 meses de caja y no estás ganando. Y ves en YouTube y ves en patrocinadores que no te salen los números. Y de pronto aparece esta persona y te ofrece 20.000 euros que te permite un añito de margen. ¿Lo aceptas o no? Y en esa pregunta difícil es donde están tus valores. Tus valores se marcan en el momento en el que estás dispuesto a renunciar a cosas fáciles, a dinero, y eres capaz de sacrificarte por esas ideas. Ahí es donde están tus valores. Yo diría que no. Yo prefiero cerrar el programa antes que mancillar a mi audiencia. 100%. Porque esos son los valores. ¿Tú venderías a tu hijo por 1 millón de euros? Por supuesto que no. Vale. Ni por 100.000 millones. Exactamente. Esos son tus valores. Hay zonas en el mundo en las que sí. Claro. Entonces tienes que ver cómo pasa, cuál es tu pecado y sobre todo derivar en soberbia porque tú estás orgullosa y tu pecado. En esos casos extremos la pregunta es muy difícil, pero la respuesta es fácil. Yo no vendería a mi hijo, vale. Pero en otros casos la pregunta es fácil. Oye, ¿te puedo dar 10.000 euros y salvas el programa? Pregunta fácil. La respuesta es decir no es la difícil. Y a veces en la vida hay que dar muchas respuestas difíciles para vivir una vida fácil después. ¿Cómo aprendemos, Fer, a decir que no con seguridad y firmeza? Es complicado. De nuevo vamos a entrenar y vamos por partes. Lo primero es si puedes decir que no de verdad. Ejemplo, hoy me han ofrecido participar en un evento que me muero de ganas de ir, me apetece un montón, pero tengo una boda de uno de mis mejores amigos. El no ha sido muy fácil. Claro. Me ha dolido porque yo querría estar en las dos cosas, pero me pones en una balanza y mis valores me dicen no te puedes perder la boda de uno de tus mejores amigos, aunque este evento sea maravilloso y te habrá muchas oportunidades futuras.
es tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos de la infancia. ¿Cómo no vas a estar ahí apoyando? Esto es lo que de verdad... Si yo imagínate, en mi lecho de muerte, ¿qué decisión me hará sentir más orgulloso? Estar en la boda de mi amigo. Entonces, renuncia a lo otro. Cuando tienes un componente moral claro, tú eres capaz de decir que no. Y entonces le he dicho a esta persona, no, pero me encantaría ir. Y aquí un pequeño truco para la gente. Muy bien. Muchas personas decimos, ay, me encantaría ir, pero no puedo. El pero anula lo anterior. Entonces, pequeño truco. Decir lo positivo al final. Imagínate, me dices, Fer, vamos a grabar un podcast, ¿te apuntas? No puedo, Marian, pero me encantaría porque seguro que es extraordinario. ¡Jo, qué rabia me da perdérmelo! Tú te quedas con lo segundo, con lo posterior al pero. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a rápidamente querer halagar, decir la vaselina para luego decir que no. Cuando esto es un error. Cambiemos las tornas. Interesante. Oye, Fernando, ¿te vienes a cenar? Me cago en la mar, no puedo. Jo, me encantaría porque lo vais a pasar de maravilla. Avísame a la próxima. Tú te quedas con la sensación positiva, el no puedo lo metemos primero y luego el feedback, la vaselina, la metemos después del pero, que es con lo que se va a quedar la gente. Top. Entonces yo recomiendo esa transición para tú empezar a generar con asertividad. Y luego ser un poquito cafre. Y es decir o mantener un listado de cosas a las que dirías que sí, cosas a las que dirías que no, y decir todo el día que no. Empezar a practicar el no, 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 no. Uy, y eso sobre todo para las mujeres, ¿cómo nos cuesta, eh? Claro. La mayoría hemos sido educadas para ser cordial y siempre decir que sí. Sí. Practiquemos el no. El no. Esto es además un ejercicio. Voy a decir que no a todo. Pero hay un truco y es decir que sí a aquello que sea un no me lo pierdo. Ejemplo. Yo ahora estoy fastidiado porque voy a la boda de un amigo en México. Me apetece mucho, pero también, por azares del destino, se casa en Las Vegas. Con un Elvis. Entonces, ya estoy fastidiado porque tengo un viajecito familiar y yo quiero ir a la boda de Elvis, pero porque me hace tanta ilusión la anécdota, la aventura. Voy a ir a su boda, sí, pero es muy tradicional la boda, pero qué ilusión lo de Elvis. Si tú me dices, ¿te vienes a mi boda en Las Vegas? No, me sale un no. Es un sí. Pero si me dices, oye, ¿te vienes a la cena donde voy a estar con mi familia y vamos a tener una cena tranquila? No me nace un sí, no se me ilusiona la cara, entonces ahí di que no. No puedo, pero me encantaría porque sé que va a estar. Ya está. Bien. Entonces entrénalo. Salvo si te aparece el momento Elvis que dices, claro, ¿cómo no voy a decir ese es no? un sí rotundo. Me volvería loco, pagaría por ir. Ahí es cuando tienes que decir que sí. Y el resto que no. Practícalo una semana. Maravilloso. A lo mejor la persona que lo escuche se queda sin amistades durante esta primera semana, pero vamos a trabajarlo de manera estratégica. Lo que perdure es lo que tenía que perdurar. Eso es. Hay que acostumbrarse a decir que no. También ir calibrando. Siempre. Valorar. Oye, ¿me puedes entregar este informe mañana? No puedo, no llego. Pero pasado mañana a primera hora. Entonces también transiciones suaves, por ejemplo, en el trabajo. Claro. Ostras, no puedo, mañana no puedo, pero mañana a primera hora sí. Perdona, pasado mañana a primera hora te lo entrego, que justo tengo unas reuniones. Claro. Y entonces el otro dice, vale, ya le has dicho que no, pero le has dado una alternativa lo suficientemente cercana en tiempo como para que no le afecte, seguramente te lo apruebe, esté contento, pero tú ya has dicho que no. Muy bien. Ya no dices que sí a todo. Entonces ahí empieza una transición que esto te da carisma también. Fenomenal. Bueno, ya que estamos en estos pequeños tips, ¿cuál sería tu recomendación para los momentos en los que, hablando en público, no sabemos la respuesta, pero necesitamos pivotar a algo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando no sabemos la respuesta a algo frente a una audiencia? Yo lo diría abiertamente. Si a mí me hacen una pregunta sobre un tema que desconozco, digo... No conozco la respuesta. No te sabría decir porque no es algo lo que haya pensado. Sí. Sin problema. Es decir, la gente no tiene por qué asociarte a un saberlo todo. Tú tienes que saber de lo tuyo, que es para lo que estás trabajando. Claro. Es como si tú le preguntas a un médico, oiga, ¿qué opina usted de los motores de combustión? Me lo invento de 8 cilindros. No sé si lo he dicho bien, no soy muy de motor, pero el médico te dirá, oiga, no lo sé. No conozco el tema y no pasa nada. Pero si tú más o menos estás ahí,
yo lo diría abiertamente sin filtros. Sí. Sí, oye, ¿qué opinas de esto? No te sé decir a ciencia cierta porque no es algo en lo que haya profundizado y he investigado. Lo que veo desde fuera es... Y entonces de esta manera tú ya demuestras que no tienes mucha idea al respecto, que no lo has estudiado. Y dices, lo que veo desde fuera, mi opinión, lo que he podido presenciar es esto. Muy bien. Si lo tienes y si no, ya está. Porque tampoco vamos a llenar de palabras que en las que no creamos con tan de salir del paso. Y además creo que te humaniza. Claro. Porque no necesitas ser un sabelotodo. Y te da más carisma. Claro. Pero de nuevo vamos al colegio. En el colegio, ¿qué te premian? Marian, dime cuánto es la raíz cuadrada. Que lo sepas. Y si no lo sabes, te aplazaste. Un 0. Claro. Te ponen un 0 y tú vales en función del 0. Ujú. Que es normal, porque a ver, en el colegio te están... Entendemos el colegio como un sistema educativo, pero en este sistema educativo te van a evaluar en función de lo que acabes aprendiendo. Sí. Vale. Pero la vida real no es un colegio. Tú en la vida real sabes de lo que sabes, y si tú eres experto en matemáticas, caray, es factible que no conozcas un diptongo de lengua, pero sí domines las matemáticas. Entonces, vayamos cada uno con la casilla. Muy bien. No necesitamos saber de todo, no somos cuñados. ¿Cómo controlas tu lenguaje corporal cuando estás hablando? Bueno, sobre todo en estos espacios, por ejemplo, el podcast, que no solamente se te ve la parte de arriba y las manos, no tienes ese juego de los pies, de moverte. ¿Cómo trabajamos esto cuando estamos en una entrevista, en un podcast, en una cámara? Tiene que ser de la misma forma que cuando estás hablando. Por ejemplo, la audiencia nos puede ver que yo he estado moviendo las manos, he jugado de esta manera, he estado encima de la mesa, he marcado terreno y he ido jugando con la corporalidad desde el primer momento, tal y como lo habría hecho de pie. Me he acercado, me he alejado, he movido, pero sobre todo he permitido que en el cuadro haya movimiento. Muy bien. Y luego escucho atentamente en una posición natural, porque aquí muchas veces la gente me pregunta, Fernando, ¿por qué tienes la pose cerrada al escuchar? Digo, a ver, hay que matizar que lo más importante es ser naturales. Si yo estoy así, Mariana, ¿esto te parece natural mientras escucho? No. Dirías, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te ha dado un ictus? ¿Hay algún problema ahí? No, no puedes estar así, esto es rarísimo. Entonces, tú te colocas de una manera estratégica. ¿Tú asociarías a una conversación que yo esté esperando, hablando así, que te espere así mientras hablas? Para nada. No, me pondría nerviosa. Es súper antinatural. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Claro. ¿Me va a atacar? ¿Hay algo ahí? ¿No? Entonces, una posición tranquila de escucha donde vamos acompañando con la cabeza, decimos que sí, reflexionamos, vamos acompañando con gestos naturales y a la mínima oportunidad de hablar ya abro la corporalidad. Muy bien. Para que llegue orientada normalmente hacia el cielo, para no quedar autoritario, salvo en ciertos momentos en los que quiero marcar autoridad. Pero todo acaba siendo coherente con cómo lo estás diciendo. Tu propio cuerpo es muy inteligente, mucho más de lo que tú crees. Y es que cuando tú hablas y desbloqueas la corporalidad, tus manos van a ir normalmente acordes a lo que estás queriendo transmitir. Claro. ¿Algún tip que nos recomiendes antes de empezar un discurso? ¿Cómo te preparas tú, Fer, antes de entrar frente a una audiencia? Me preparo pensando qué quiere la audiencia de mí Muy bien. y qué quiero yo de ellos. Y sobre todo entendiéndolo a rajatabla. Sobre todo, si yo hubiera pagado por estar aquí hoy, ¿qué obtendría? Pero ya no eso. En una conversación uno a uno con cualquiera, ¿qué quiere obtener el otro de mí? Quiere entretenerse, pasar un buen rato, quiere aprender, quiere formarse, ¿qué quiere? Y me pregunto, ¿qué quiere de verdad? Y luego yo me pregunto, ¿qué quiero yo? ¿Quiero entretenerme? ¿Quiero pasar un buen rato? ¿Quiero obtener X cosa? Porque mi comunicación tiene que ir en esa intersección, ese entrelazar de manos, de sus intereses con los tuyos. Y ahí está la comunicación, justo donde se tocan los dedos. No es solo lo que tú quieres comunicar, es lo que la otra persona está buscando. Eso es. De hecho, es más importante lo que busca la otra persona, de lo que tú quieres. Porque si tú satisfaces el interés del otro, es muy posible que se cumpla lo que tú quieres. Muy bien. Y cuando no tengo mucho conocimiento acerca de qué es lo que quiere el público, por ejemplo, te han contratado para dar una charla de comunicación cerrada a un público que quizás va ahí obligado. Eso es. ¿Cómo entiendes tú o cómo conectas con sus intereses? Pecados capitales. Yo me guío mucho por los pecados capitales, que esto profundizamos en su momento en el anterior podcast, que podemos dejar el enlace, pero resumo básicamente. Y de hecho me ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando hago talleres abiertos al público y es la persona quien decide apuntarse al taller, yo ya sé que hay un incentivo que es la avaricia. Se han apuntado, han hecho una inversión porque saben que mejorando su comunicación van a ganar más. Muy bien. Saben que van a diferenciarse del resto. Saben que lo quieren hacer en el menor tiempo posible. Pereza. Y saben
que les va a diferenciar de cualquier persona envidia. Perfecto, se cumplen todas. Pero ¿qué pasa cuando es el empleado de una compañía y es la compañía quien ha pagado mis servicios? Y es el empleado al que dicen mañana a las 9 tienes formación de qué, de oratoria. Digo, pero ¿eso qué es, por Dios? Y entran. Te ven, a lo mejor te han visto en redes, no, muchas veces no, cada vez menos, pero luego se sientan ahí y dicen, me tocan o 9 horas o 5 horas por delante. ¿De hora qué? Palabras. Entonces yo ahí analizo y digo, a ver, esta gente no está ahí por la avaricia. Porque seguramente, a menos que sean comerciales, que tienen un incentivo variable, muchos de ellos tienen sueldos fijos y mejorar su comunicación va a mejorar la avaricia de la empresa, pero no la personal. Entonces yo sé que no tengo que atacar por la avaricia, no tengo que decirles, y esta estructura os va a permitir ganar más dinero, porque no es verdad. No les va a generar más dinero. Entonces yo ya elimino esa parte de la ecuación. Pero sí que hay otra, y es, oye, con esta presentación, caray, saldréis de la reunión contentos, orgullosos. Ahí apelo a la soberbia y es infalible. Porque ahí sí que conectan. A pesar de ser empleados que no tienen un incentivo variable, sí que tiene una parte egoísta de sentirse satisfechos con el trabajo. Y luego otra. Cuando van a congresos, les encanta hacerlo mejor que los demás. Entonces yo apelo a la soberbia y a la envidia. No puedo ir a la avaricia. A la avaricia puedo ir al directivo, al jefe, a los que tienen bonus, el variable. Pero a los que no tienen eso, no puedo ir por la avaricia. Entonces les doy en soberbia y envidia. Fíjate, esto os va a diferenciar del resto. Cuando veis a ferias, vais a dejar con la boca abierta a todo el mundo. Eso les encanta. Claro. Entonces yo identifico sobre todo en función de los pecados. Es un pequeño marco contextual que me ayuda a saber qué digo, porque al final digo lo mismo, pero sobre todo el cómo lo digo, cómo lo empaqueto para que el otro se lo coma. Maravilloso. Creo que es un súper tip para conectar realmente con las necesidades de las personas. Conocer. ¿Cuál crees tú que es el pecado capital que está presente en la mayoría de personas influyentes en los medios? Soberbia. A ver, es que claro, personas influyentes en los medios, el que es común es soberbia, indudablemente. Porque ese está en todo el mundo, hasta los socialistas. Por ejemplo, un socialista, ¿por qué es socialista? ¿Por qué acepta el robo de una persona a otra? No sé. Para esa redistribución de la riqueza, sin entrar en si es ético o no. Por soberbia. Porque, sobre todo, no quiere reconocer que ha habido una persona capaz de haber logrado el resultado que ha logrado y como se le escapa en conocimiento, lo castiga. Porque esto ha sido así. Es decir, muchas veces no entendemos cómo una persona genera tanta riqueza, algo malo ha hecho, esto tiene que ser así, porque claro, como no lo puedes hacer y como tú no puedes reconocer que hay algo en ti que quizá puedes cambiar para lograrlo, por soberbia, prefieres atacar a otro y apelar a la envidia. Entonces la soberbia está siempre presente. Es el principal, es la pirámide de Maslow. El legado, el sentirnos respetados. Y este aparece sobre todo con gente que echa las culpas siempre a los demás. Sí. Ciertos colectivos principalmente. Es que me han despedido del trabajo porque mi jefe es un cabrón. No, perdona. No te has presentado varios días, haces un trabajo terrible y de verdad te tendrían que encerrar si te consideras un profesional por lo que acabas de hacer. Pero tu jefe es un cabrón, no. Es que tu soberbia no te permite reconocer que tú eres el culpable de muchas de las cosas que te pasan en la vida. Somos normalmente el fruto de las microdecisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida y que generan un interés compuesto determinado hasta el resultado que tenemos actual. Hoy eres quien eres por las decisiones que tomaste con 7 años, con 3 años, con 5 años, con 10 años, con 15 años. Y hoy eres el fruto de todos esos microresultados que te han llevado hasta donde estás. Nada más y nada menos. Tu entorno influye, sí, la vida influye, sí, pero eres el resultado de esto. Y si hubieras tomado mejores decisiones, quizás estuvieras en mejor posición. Pero, por soberbia, la culpa es de otro. Claro. No lo podemos permitir. Por eso apelo a que la soberbia es el más importante, es el que todos tenemos. En caso de dudas, soberbia. Soberbia siempre. Soberbia y envidia. A todo el mundo nos gusta diferenciarnos de los demás. Si no está trabajado, imagínate, Fernando, me dices, Fernando, mira que han venido profesionales aquí a la comunicación, pero ojo, contigo disfruto más que nadie. No puedo evitar sonreír. Pero no porque diga, me encanta ser mejor, es porque has formulado las palabras de la forma en la que mi soberbia dice, ¡oh, qué bien! Pero además me has comparado con otros y todo el mundo nos queremos comparar y sentirnos mucho más elevados. Claro. No podemos alimenta evitarlo. Tu ego. Por supuesto. Entonces esas dos para mí son las variables fundamentales. Pero si puedes con gente avariciosa le das avaricia y vas cambiando. Entonces siempre me lo pregunto tanto en público como en personas uno a uno.
Fer, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué 3 hábitos deberíamos alimentar todos los días para aumentar nuestro carisma? Hábito número 1, escuchar más de lo que hablas. Parece contrario, pero el carisma se genera escuchando, no hablando. Los charlatanes no tienen carisma. Los que escuchan sí tienen carisma, porque el 20% que hablan es el más efectivo. La gente nos encanta estar con otros que nos permiten hablar. ¿Por qué la gente luego quiere ir mucho contigo, Marian? Porque tú haces buenas preguntas y nos permites hablar muchísimo. Ya nos caes bien. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque hemos hablado más nosotros. Nos hace sentirnos mejor. Nos has dado el espacio para sentirnos queridos, sentirnos amados y tener atención. Entonces, si logramos hacer que el otro esté mucho más atendido, hacer que nosotros le escuchemos, ahí hemos logrado un gran hábito. Muy bien. Lo segundo, trata de jugar a hacer pausas. Gran parte del carisma y de la autoridad proviene de hablar con autoridad y con pausas. Entonces, cada vez que termines una frase, pausa. Trata de hacerlo. Impóstalo un poquito. Va a ser muy antinatural al principio. Fuérzate a ello. Y lo tercero, habla sin muletillas. Uy. Esto es fundamental. Hazme una pregunta de lo que quieras. A ver si te da carisma y autoridad. Muy bien. ¿Qué es aquello que le dirías a una persona que quiere mejorar su comunicación y siente que no tiene carisma? Sin duda, Marian, es una pregunta que es muy buena y tenemos que analizar la variable, y es que acabo de perder todo el carisma del mundo. Todo. Lo he exagerado en este caso, pero cuando hablas con muletillas, mucha gente se cree que son naturales, y sí, porque lo hemos aprendido en el entorno, Sí. pero da igual que sean naturales o no. Fíjate en cómo he lastrado la comunicación, la pérdida de autoridad que he tenido yo, la pérdida de presencia que he tenido en mi mensaje y, sobre todo, qué mal mensaje ha quedado. Todo por haber hecho muletillas. Si tú trabajas esos 3 hábitos, escuchar más, poner la voz grave y con pausas y eliminar las muletillas, acabas de aumentar tus capacidades comunicativas sobremanera. Y si ya encima logramos dejar de ser oradores castrados y lanzamos los mensajes sin miedo, firmes, verás que el mundo te abre las puertas. Maravilloso, Fer. Me ha encantado esta entrevista. Un placer, igualmente. Ha sido maravilloso tenerte aquí y ver cómo hemos evolucionado con los años. Bueno, un año atrás que hicimos la primera entrevista y ahora, aunque los conceptos sobre eso, hablar en público, siempre están ahí, el dinamismo que hemos traído, las ideas nuevas que cada uno ha ganado en este tiempo, es que lo he hecho magnífico. Muchas gracias por todo lo que me has enseñado hoy. Gracias a ti por invitarme, Marian, un placer. Bueno, para las personas que aún no te conozcan, Fer, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde estás? Cuéntanos. En redes sociales como Fer Miralles, ahí me pueden encontrar y ver un consejo cada día de forma gratuita en redes y aprender mucho. Y bueno, tú que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leer en comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esta entrevista, qué te llevas de todo lo que hemos compartido aquí. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso ser tú misma. Hasta la próxima. Adiós.